En Argentina se dieron manifestaciones enormes en contra de la legalización del aborto. Miles de personas salieron a las calles a manifestarse y a decir que rechazan este tipo de actos, porque ellos son conscientes de que defender la vida desde la concepción es algo básico y que además el aborto, como se ha impuesto, está absolutamente mal. El debate sobre el aborto radica en determinar en qué momento inicia la vida humana. Si queremos proteger la vida humana y el derecho humano número uno es el derecho a la vida, entonces no podemos asesinar aquello que tiene vida humana. En último término es un debate científico y la Academia Nacional de Medicina en la Argentina dice que la vida empieza desde la concepción. Porque conforme a criterios genéticos modernos, la genética moderna ha encontrado que aquello que se forma intrauterinamente dentro de la madre tiene carga genética propia, tiene un ADN diferenciado de la madre, un factor sanguíneo diferente, otro ritmo cardíaco, incluso un sexo que puede ser diferente del de la madre. Por ende no es parte de su cuerpo. Lo que se discute es el derecho de la madre a matar al hijo que se encuentra en su vientre por un término de 9 meses. En Argentina, los miles de jóvenes que salieron en las calles y el montón de personas conscientes de este hecho y dispuestas a debatir, logró que no se impusiera el aborto en ese país. Las miles de personas que salieron a las calles lograron frenar esta imposición global, una imposición que viene desde la ONU, que viene desde gobiernos mundiales, que viene desde organizaciones multimillonarias como la IPPF, que es la dadora más grande de abortos en el mundo. A pesar de todo eso, la mayor parte de los argentinos, y especialmente de jóvenes, lograron que el Congreso de los Diputados en ese país rechazara el aborto. Lastimosamente Colombia no ha contado con la misma suerte. En el año 2006, la Corte Constitucional, mediante la sentencia 355, legalizó el aborto en 3 aparentes causales, 3 causales que se han ido extendiendo a límites que no existen en ningún país del mundo. En Colombia hay que recalcar que el aborto no tiene límite de tiempo. La mayor parte de los países del mundo donde el aborto incluso es legalizado mantienen un límite de tiempo. En Colombia esto no sucede, vulnerando cada derecho humano mínimo del ser humano en la concepción, en el vientre materno. Y esto es demasiado grave porque la sociedad colombiana no se ha levantado y no ha dicho basta. Lo más absurdo de todo esto es que creemos que Colombia aparentemente está legalizada en algunos casos muy específicos y muy pequeños, pero no es así. En la práctica, el aborto está virtualmente legalizado totalmente y con consecuencias bastante graves. Porque como pasó hace poco tiempo, la Corte incluso legalizó la utilización de órganos fetales para razones médicas, algo que en prácticamente ningún país del mundo sucede y que incluso en Estados Unidos fue objeto de investigación de la CIA. Eso, sin embargo, fue aprovechado por mucha gente. Y ahí está también el tema de, bueno, ¿cómo podemos sacarle jugo económico a todo esto? Claro. Obviamente, hay una la Planned Parenthood. Oye, la Planned Parenthood, ¿por qué quería y por qué apoyaba a Hillary Clinton con tantos millones de dólares? Claro. Porque Hillary Clinton lo que iba a llevar era la legalización del aborto hasta los 9 meses inclusive. Eso significa, el bebé a mitad de sacar del útero materno, con la mitad del cuerpo literalmente afuera, lo inyectás, lo matás y después ¿qué haces con esos fetos, con esos órganos? ¿Los tirás a la basura? No, los revendés. Lo mismo que la Planned Parenthood hace desde hace años, lo venden en el mercado negro. Solamente que órganos de 9 meses valen más que órganos de 6 meses o de 4 meses, etc. Brain, kidney, thymus, liver, spleen, femur, bone marrow. Entonces hay un gran negocio. Lo cierto es que el aborto en Colombia no solo se ha legalizado, sino que se ha elevado a la categoría de derecho. ¿Qué significa esto? Que todos asistemos en contra de esta práctica, tenemos que, de nuestros impuestos, pagar este acto a las demás personas. Significa que el Estado, de lo que nosotros consumamos, de lo que nosotros paguemos en impuestos, una parte de eso se irá a abortos financiados directamente por el Estado. Las redes sociales se han inundado desde ayer de hashtags como empoderadas y aborto seguro, promovido por Profamilia, Oriéntame, El Espectador, la parranda de feministas abortistas verdes para exigir esto, aborto seguro. Es una opresión que quieren mover en redes sociales y lo han venido trabajando muy bien, pero esto es motivado por 3 cosas a mi parecer. 1. La campaña mundial 40 días por la vida Colombia, que está activa y va en su día 22, o sea va por la mitad, y a estas alturas y gracias a la generosidad de voluntarios que con su oración, amor y entrega absoluta hoy nos reportan que no más en todo el país
en 42 ciudades, municipios donde tenemos la campaña se han salvado 52 bebés y sus mamás. Eso solo quiere decir que rezar y actuar públicamente en contra del aborto salva vidas, y no quiere decir que estemos atentando contra la mujer o sus derechos, para nada. Primero, abortar no es un derecho. Lo único seguro de un aborto es que muere un ser humano indefenso y vulnerable, y una mujer queda destrozada. 2. Están asustados. Se les daña el negocio. Fueron 52 abortos que dejaron de recibir en ganancia. Sí, porque el aborto cuesta, y mucho, de acuerdo al estrato social de la mujer, o es financiado por el sistema de salud. Así es. Tristemente pagamos con impuestos abortos que no queremos que ocurran. Estamos siendo cómplices de la pérdida y asesinato de niños inocentes. 2. El Ministerio de Salud tiene un proyecto de resolución que pretende reglamentar la práctica de aborto en las entidades de salud y para los profesionales de la salud. El aborto en Colombia no es ley ni está reglamentado, solo está condicionado a causales que ambiguamente están establecidas y no tienen límite alguno en la práctica. Esta causa es la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, y que en estos 13 años de despenalización desarrollado y ampliado su práctica en más de 17 sentencias. La última, la SU 096 del 17 de octubre de 2018, en la que exhorta al Congreso y al Ministerio a regularizar la práctica del aborto. Muy juicioso está haciendo la tarea el Ministerio, olvidando que en 2009 el Consejo de Estado tumbó el decreto 444 de 2006, que pretendía en su momento reglamentar también el aborto. ¿Todo esto qué quiere decir? Y voy a mi tercer punto. Ya va a ser un año de la última sentencia sobre aborto, la SU 096 del 2018. Esta amplió aún más esta horrible práctica, pues lo elevaron a derecho. Significa que en Colombia una mujer puede pedir aborto o interrupción voluntaria de embarazo, como eufemísticamente lo denominaron, sin prueba o aprobación que certifique alguna de las causales. Se supone que debe ser certificado por el médico tratante, pero ahora solo basta en el deseo, necesidad, urgencia de acabar con un problema, un embarazo. La mujer puede pedir aborto. El aborto se puede practicar sin límite en el tiempo gestacional. Se puede abortar un bebé completamente formado en 9 meses de gestación. Horrible, ¿no? Pues sí sucede. En caso de abuso o violación no requiere de denuncia. Una menor de edad no necesita ni siquiera acompañamiento, autorización de sus padres de familia o acudientes para evitar un aborto. Aborto demanda sin límite alguno. Asesinato de bebés sin límite de demanda en Colombia. Están presionando fuerte, no son muchos, pero hacen mucho ruido. Quienes creemos en la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural somos más. Lo hemos demostrado cuando salimos a marchar cada mes de mayo en estos últimos 13 años. Lo hemos demostrado con los más de 3.000 voluntarios que pasan sus horas frente a los sitios de aborto orando para que se salve una vida, para ofrecerles más otras opciones a las mujeres que están pensando en hacerlo. Lo hemos demostrado cuando hacemos pública esta defensa, porque sabemos que con el pequeño acto de amor se puede salvar una vida humana, y con eso ya se ha ganado todo. Hemos visto como una ola celeste se ha tomado el continente y el mundo entero. Hagamos de esa ola celeste más fuerte. Cuando tengamos la oportunidad de hablar, no nos quedemos callados. Cuando tengamos la oportunidad de cargar y mostrar nuestro puño celeste, que no nos dé pena o pereza. No perdamos un segundo de ofrecer una oración por el fin del aborto. De esta lucha dependen vidas humanas. Es ideológica, es cultural, es académica y hasta científica, pero sobre todo sabemos que es espiritual y nos atañe a todos, porque lo único de seguro es que un aborto mata, acaba y destruye. Estoy segura que muchos de los que tomen su tiempo para leer estas palabras quieren hacer el bien. No podemos ser indiferentes, hagamos el del dolor o angustia de una mujer que esté pasando por un embarazo inesperado. Demos una mano amiga, porque una mujer no necesita un aborto, necesita apoyo. Olvida un dato: hoy la Corte estudiará la solicitud de nulidad de la sentencia del aborto, pero también les cuento que hay 2 demandas en el despacho del magistrado Linares, una demanda penal y otra civil para anular y volver a la discusión del aborto, recuperando más evidencia científica de que hay vida en el vientre materno y un ser humano vulnerado y violentado a causa del aborto, además de solicitar a la Corte que considere la personalidad jurídica a los niños por nacer sujetos de derechos. El ambiente no es fácil, la Corte en su composición está a favor del aborto en su mayoría. Solo como sociedad podemos hacer presión en redes sociales y en la calle. Como se dan cuenta, la situación en Colombia es totalmente insostenible. Es una situación totalmente alarmante. Es algo que no pasa en ningún país del mundo. Insisto, en Estados Unidos, cuando la IPPF, la empresa abortista más grande de ese país, traficaba con órganos de bebés, el FBI o la CIA los comenzó a investigar. Aquí en Colombia ese acto la Corte Constitucional lo volvió legal, y no solo eso, en Estados Unidos como en cualquier país del mundo donde el aborto es legalizado hay unos límites de tiempo donde se puede realizar este acto, generalmente hasta la semana 12. Aquí en Colombia te lo permiten hasta la semana 34 del embarazo, hasta el 9º mes, y la verdad es que es algo que en ningún país sucede, y es porque aquí vivimos en una absoluta dictadura judicial.
Si no decimos nada, nada va a cambiar. Si no nos manifestamos, nada va a cambiar. Hoy en día lo del aborto quiere ir aún más allá porque el Ministerio de Salud quiere regularizar esta práctica. El Ministerio de Salud prepara una resolución para regular la interrupción voluntaria del embarazo en los 3 casos que autoriza la Corte Constitucional. La resolución que prepara el Ministerio de Salud regula la interrupción voluntaria del embarazo, atendiendo una orden de la Corte Constitucional, cuyos magistrados definieron desde 2006 3 situaciones en las cuales puede ejercerse ese derecho, mientras la vida de la mujer esté en peligro, en caso de malformación del feto o cuando el embarazo sea producto de una violación. El borrador de la resolución, de 21 páginas, precisa que la jurisprudencia no impone límites de tiempo o edad gestacional para realizar la interrupción, aunque aclara que los médicos deberán informar los riesgos que se corren. Sobre la objeción de conciencia, el borrador dice que los médicos pueden alegarla para eximirse de practicar una interrupción de embarazo, pero al momento de ser contratados y solo si se garantiza un servicio con calidad, sin trámites adicionales. Los invito profundamente a que lean esto y a que lo firmen. Lo que estoy leyendo es demasiado grave, es una situación bastante perversa y me parece que tenemos que prestarle muchísima atención. El gobierno Duque pretende reglamentar el aborto en Colombia. Aquí, digamos, se encuentran absolutamente toda la información que deben ver, lo que está sucediendo, que básicamente en esta parte se ve algo excesivamente grave, y es que la Corte Constitucional, la dictadura constitucional en la que vivimos, declara el aborto como un derecho humano, cuando ningún tratado internacional ha considerado como el aborto un derecho humano. Y es lo que sucede, que la sentencia de la Corte supone una extralimitación de mandato que pretende asumir unas competencias legislativas que no le corresponden. Como sabemos, la Corte Constitucional desde siempre, desde que fue creada en el 91, se ha extralimitado absolutamente y prácticamente ha asumido funciones del Congreso que no le pertenecen, funciones del Poder Legislativo, para, entre comillas, con sentencias obligatorias y con precedentes obligatorios, obligar, y prácticamente lo que hace es crear nuevo derecho, nuevas leyes, y se extralimita constantemente. Que los mismos jueces han defendido activismo judicial para avanzar, y así lo consideran ellos mismos en el camino de los derechos humanos. Conviene recordar que el activismo judicial es el fin del Estado de Derecho. El activismo judicial es cuando un juez mete su ideología, entra su pensamiento y no se limita a ser un juez imparcial, sino a que su ideología, a que su subjetividad, a que sus pensamientos internos, a que su forma de pensar ideológica actúe en sus decisiones. Pero esto es absurdamente erróneo en una democracia. Que calificar el aborto como un derecho humano es ajeno a los tratados internacionales de derechos humanos, en los que Colombia hace parte. El artículo 11 de nuestra Constitución señala que el derecho a la vida es inviolable, y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Colombia hace parte, reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Voy a leer alguna parte de esto, de lo que se mandaría, digamos, al ministerio, al gobierno, para que se analice. Evidentemente necesitamos absoluta presión. No cabe reglamentar un derecho que no existe. Leo con preocupación que su ministerio está trabajando en una reglamentación del aborto. Supuestamente estaría siguiendo el mandato de la sentencia 0096-2018 de la Suprema Corte, por lo que mandata al Ministerio de Salud y al Gobierno a reglamentar los supuestos despenalizadores establecidos en la sentencia C-355-2006. Como sabrá, la sentencia 096 considera el aborto como un derecho humano, en contra de todos los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Colombia. La misma Convención Americana de Derechos Humanos señala en su artículo 4 la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción. Además, nuestra Constitución señala en su artículo 11 que el derecho a la vida es inviolable. Más bien, lo que parece que se está produciendo es una suerte de activismo judicial justificado por algunos magistrados para avanzar, dicen, en los derechos humanos. Debo advertir que dicho activismo judicial destruye el Estado de Derecho y tensiona la institucionalidad. Que el Poder Judicial asuma un poder legislativo que no les es propio quiera el equilibrio de poderes y supone una extralimitación de mandato. También le digo que me decepciona que esté trabajando en una reglamentación laxa, sin exigencia de prueba alguna, y criminalizando a organizaciones como 40 días por la vida que están trabajando en ofrecer alternativas dignas a las mujeres con embarazos de dificultad. Esto sí que me preocupa porque
40 días por la vida, que es esta organización internacional que se dedica a orar, digamos, afuera de centros abortistas y sin ser violentos ni muchísimo menos, parece que con esta reglamentación quieren prohibirlos. Y por último, les recuerdo que en el 2009 el Consejo de Estado tomó el decreto 444 de 2006 precisamente por lo mismo que parece pretender usted, legislar desde el Ejecutivo, modificar el Código Penal mediante una mera reglamentación ministerial. Por todo ello, le pido que desoiga el ilegítimo mandato de la Corte, cumpla con sus obligaciones constitucionales y sociales, proteger la vida de los más pequeños y vulnerables, aquellos concebidos aunque todavía no nacidos. Colombia se merece alternativas dignas para las mujeres con embarazo en dificultad. Los invito profundamente a que firmen esto y a que hagan mucha presión, es muy importante. Por último, los dejo con un video de Agustín Laje donde argumenta científicamente y de manera muy clara por qué nos tenemos que ponerlo. Principios, tiene técnica. Y este es un debate que se está dando, a mi juicio, con mucha irresponsabilidad. Yo no puedo creer las cosas que se escuchan en el Congreso de la Nación y los personajes que aparecen en el Congreso de la Nación. O sea, el tema por el aborto es más simple de lo que parece. Estriba en determinar en qué momento empieza la vida humana. Porque si nosotros queremos proteger a la vida humana y el derecho humano número uno es el derecho a la vida, entonces no podemos asesinar a aquello que tiene vida humana. Es un debate, en último término, científico. No es un debate de Florencia de la B, no es un debate de periodistas como Luis Novarecio, por ejemplo, que apareció por el Congreso de la Nación a dar su tesis, y su tesis es que para él, no sé cuáles son sus créditos científicos, ¿no? Pero para él la vida empieza desde la semana número 12 y para él la vida y la muerte es una cuestión cultural. Fíjese usted, ¿no? O había otra periodista por ahí que es jefa de Malena Pichot, que también dio su discurso y dijo que un feto no es un ser humano porque un feto no sabe hacer poesía. O sea, el criterio de la vida es la poesía para ella. O Florencia de la B, que dice que 52 mujeres se mueren por minutos por abortos clandestinos en la Argentina. Y obviamente la gente la toma como referencia. Y le da fe a eso. Y le da fe. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia? Dice otra cosa. La Academia Nacional de Medicina en la Argentina dice que la vida humana comienza desde la concepción conforme a criterios genéticos modernos. ¿Por qué? Porque la genética moderna ha encontrado que aquello que se forma intrauterinamente dentro de la madre tiene carga genética propia, tiene un ADN diferenciado del de la madre y por ende no es parte de su cuerpo. Entonces cuando se nos dice, por ejemplo, lo que se discute es el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, eso no es cierto. Lo que se discute es el derecho de la madre a matar al hijo que se encuentra en su vientre por un término de 9 meses. Eso es lo que se discute. Ahora, pero ¿y cómo resolver una problemática que es real, que es cierta, de las mujeres que se mueren en bueno, abortos clandestinos? Yo no sé cuán real es. Ese es el problema. Porque si tenemos por un lado que nos dicen 52 mujeres se mueren por minuto, por otro lado nos dicen 500.000 abortos se practican en la Argentina de manera clandestina por año, pero la cifra de nacimiento en la Argentina es de 700.000 niños nacidos por año, yo me permito dudar de esas cifras. Y yo me permito también tomar las cifras del Ministerio de Salud, que es el que recopila de manera seria toda esta información. Y las cifras son las siguientes: por muertes maternas, del año pasado, 249 madres en gestación murieron. De eso hay 43 por razones de abortos, sin discriminar entre clandestinos y espontáneos, porque existe el aborto espontáneo. Entonces, Mónica del Río pidió al Ministerio de Salud que discriminara esto y le pasara los datos. Y lo cierto es que en Argentina por año lo que murió el año pasado fueron 31 mujeres por abortos clandestinos. Esto representa el 0.025% de causa de muerte femenina en la Argentina. Estamos hablando del 0.025%. Toda muerte es una tragedia, sin lugar a dudas, pero si nos queremos abocar a lo que dicen que es una política de salud urgente que necesita la Argentina, esto no tiene ningún color de urgencia. Y todo lo contrario, ¿no? Cuando esto nos dicen la política del aborto es una política de salud reproductiva, yo también dudo de eso. Yo digo, ¿qué tipo de política de salud es aquella en la que entran en una clínica 2 seres humanos, contemplados así por la medicina, uno sale vivo, la madre, y el otro muerto dentro de una bolsa de residuos patógenos? ¿Eso es una política de salud? Yo dudo sobre eso. Y por otro lado, salud reproductiva, cuando el aborto justamente lo que impide, lo que frena es la reproducción. Todo está viciado, hasta el nombre de la ley. Nos dice, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Perdón, la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Yo, por ejemplo, tengo que ir al baño, interrumpo este programa, vuelvo a los 5 minutos. Eso es una interrupción, ¿por qué? Porque lo reanudo. Un aborto no se reanuda porque la muerte es irreversible.
Está muy bien ese argumento. Y volviendo a tu crítica, ¿no?, sobre las posturas de los grupos feministas que promocionan el aborto, ¿qué es lo que consideras a tu juicio que hay detrás de esta postura? Yo veo que no hay ninguna urgencia real, no les importa a las mujeres. Si les importara a las mujeres, estarían usando pañuelos verdes, por ejemplo, por las 525 mujeres que el año pasado murieron por deficiencias nutricionales. Estamos hablando de 31 casos por falta de comida. Claro, raquitismo. Claro, claro. 525, que nadie habla de esa. Ese no es un problema de salud pública, ¿no? 233 murieron el año pasado por tuberculosis. 194 murieron por Chagas. 3 por tétanos, siglo XXI, por tétanos. 3 mujeres murieron en Argentina por tétanos. 214 murieron por falta de asistencia en el embarazo. Y nadie está usando ningún pañuelito por estas mujeres. La mujer no es el problema del aborto. El problema del aborto es ideológico, que el feminismo ha traído a la Argentina como si fuese un tema de urgencia. Y el macrismo lo ha utilizado como bomba de humo para tapar temas que verdaderamente son urgentes.